Buenas tardes, mi nombre es Mónica Vadillo y el día de hoy vengo a presentar mi análisis sobre la fábula de Augusto Monterroso, publicada en el libro La oveja negra y demás fábulas, Pigmalión. Antes de analizar esto, haré un breve contexto sobre Augusto Monterroso. Él nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. Después de esto se mudó a Guatemala y murió el 7 de febrero de 2003 en la Ciudad de México, México. Su infancia fue bastante buena, vivió en Guatemala y esto le ayudó a su formación como escritor. En 1944 participó en unas revueltas contra el dictador Jorge Ubico y por esto fue encarcelado. Sin embargo, logró escapar de la cárcel y fue exiliado en México y también en Chile. Se caracterizan sus escritos y obras y demás por brevedad, sátira, crítica, multireferencias, autorreferencias y la ironía. Para esta fábula, Pigmalión, decidí analizar el reflejo del autor en su propio personaje. Se presenta una crítica al autor de una historia, en este caso Ovidio, que es el autor original de la historia verdadera Pigmalión, reflejándolo a él y a sus trabajos, además de representar la manera en que el autor reaccionaba a las críticas de sus trabajos. Esto se analizará a través de la ironía, específicamente la ironía satírica, la antífrasis y la multireferencialidad. Antes de analizar todo esto, me gustaría hablar un poco sobre la fábula original, la historia original de Pigmalión, que trataba sobre un escultor llamado Pigmalión que había creado una escultura tan perfecta que se había enamorado de ella. Sin embargo, al no ser real, se deprimía bastante. Al encontrarlo así en ese estado, la diosa Afrodita, que era diosa del amor, decidió hacer que la estatua cobrara vida. Así surgió la mujer llamada Galatea, la cual se enamoró de Pigmalión y vivieron felices para siempre. Después de haber escuchado esta historia original, Ovidio era un poeta romano popular, hablaba de su propia vida, lo cual era poco común entre los poetas romanos de su época. Se casó 3 veces y se divorció 2 veces. Fue exiliado por Augustus, probablemente debido al tema que trataba bastante en sus trabajos, que era el erotismo. Ahora, hablando de la fábula de Monterroso, se presenta a Pigmalión, que no es solamente un escultor, también es un poeta, y en lugar de haber creado una sola estatua que cobrara vida, había creado bastantes estatuas, las cuales él mismo les enseñaba a que cobraran vida. Además de esto, las estatuas, en lugar de ser buenas como Galatea, resultaron ser malas y criticaban a su propio creador. Esto se refleja a través de la ironía satírica, la cual se define como, según Mueck, citado por Barreras, como se entiende que la ironía ocurre en el contraste entre aquello que se hace o dice y el mensaje que realmente se quiere transmitir. Esto se refleja a través de las siguientes citas tomadas de la fábula. Lo bueno era que llegaba un momento en que las estatuas se creían mejores que su creador. Esto no solamente representa ironía debido a que las estatuas ya no actúan como agradecidas con su creador. También refleja a Ovidio y sus obras y poemas, porque en lugar de que trajeran bien al mundo, estas eran malas según la sociedad en la que vivía, debido al tema del erotismo, la cual no era tan común escribir en ese tiempo. Además de esto se presenta la antífrasis, la cual se define según la RAE, designación de personas o cosas con palabras que signifiquen lo contrario de lo que se debiera decir. Esto se refleja a través de la siguiente cita tomada de Pigmalión. El poeta era el causante de todos sus males y trataban de sacar de los ojos. Esta cita se refiere a las estatuas al hablar sobre su creador. La razón por la que es antífrasis es porque hubo un cambio repentino ante la actitud de las estatuas con su creador, que era Pigmalión, inclusive deseando atacarlo y en algún momento podrían llegar a matarlo.
Esto se refleja con Ovidio debido a que sus creaciones, o sea, las obras y poemas, podrían provocar su destrucción, tal como el exilio que fue provocado probablemente por sus escrituras, decretado por Augustus. Finalmente, la multirreferencialidad aparece también en la fábula. Esta se define, según Ardoin, como una lectura plural bajo diferentes ángulos de los objetos que quieren aprehender en función de sistemas de referencia supuestamente distintos, no reductible a los unos a los otros. Esto se muestra en la fábula debido a que Augusto Monterroso no solamente hace referencia a la historia mitológica de Pigmalión, también hace referencia a la historia mitológica de Ícaro y Daédalo, como se muestra en la siguiente cita. Empezaban a hacer ensayos con toda clase de alas, inclusive las de cera, desprestigiadas hacía poco en una aventura infortunada. La razón por la que decidió Monterroso incluir esta referencia es porque Ícaro y Daédalo probablemente se escribió en un tiempo similar a cuando Ovidio escribió Pigmalión, y además de que tratan temas similares como fantásticos y incluyendo a los dioses mitológicos. Estas tres variables, en conclusión, se usan en Pigmalión para describir que en realidad están describiendo al autor original, Ovidio, y sus obras que presentaban un tema mal visto por la sociedad en la que vivía. Se analiza a través de la ironía al cambiar la actitud de Pigmalión con erotismo, con sus estatuas, que es el reflejo de Ovidio con sus escritos. También se presenta la antífrasis al hacer que Pigmalión fuera indiferente con estas estatuas y estas independientes, además de que esto se refleja también con Ovidio debido a que él ignoraba las críticas que hacían a sus obras y continúa haciendo trabajos relacionados con el mismo tema y que era indecente en ese tiempo, a pesar de que ya hubiera sido exiliado y pareciera como si no hubiera aprendido la lección. Finalmente se muestra la multirreferencialidad al hablar de Pigmalión y de Ícaro y Daédalo, también escrito en la época similar en que Ovidio escribió Pigmalión. Monterroso utilizó Pigmalión para reflejar a Ovidio y sus escritos, según esto, mal vistos. La fábula es el reflejo de que la intención original que tenía Ovidio al escribir sus textos era principalmente para ilustrar a la gente que vivía con él y que lo conocían e inclusive que leían sus historias. Sin embargo, la idea se modificó debido a que el resto de la gente no estaba de acuerdo con lo que decía o no les agradaba leer sobre el tema de lo erótico. Esto podría ponerlo en peligro. Por ejemplo, el exilio decretado por Augustus, el cual duró hasta el día de su muerte, posiblemente por sus obras, pero en todo momento se mostró indiferente e inclusive cínico debido a que llegaba a comentar que no le importaba lo que dijeran los demás de sus trabajos y que seguiría hablando de eso. Esto finalmente se muestra de nuevo en la fábula Pigmalión, al poner el protagonista como alguien que no le importa que las estatuas, a pesar de que él las creó, se pusieran en su contra y trataran de matarlo. Muchas gracias.